por Dios, por la patria, cumplir fielmente el cargo de presidente del Congreso de la República? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien. Si no, que él y la nación se lo demanden. Estamos de vuelta en el día con Willax y vamos a escuchar lo que ha dicho el día de ayer Jaime Daltaos sobre esta negociación de votos que habrían tenido como resultado la elección de José María Valcárcel, el nuevo presidente de la República. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el Congreso? ¿Qué pasó con la negociación, con el cálculo? ¿Cómo se habría dado este resultado? No sé si aplastante, pero bastante distante del de María del Carmen Alba. Vamos a ver cómo es que se dio toda esta sesión extraordinaria. Y Balcárcel les debe haber ofrecido, si ustedes votan por mí, yo les voy a dar tal y tal presupuesto, tal y tal ministerio. Los pronósticos eran estremecedores y cada vez se hablaban de negociados oscuros. Hay un partido, no necesariamente de izquierda, que a todas luces está apoyando al candidato Balcárcel, y ese partido es Alianza por el Progreso. César Acuña, probablemente llevado por el ego, por la soberbia, ha decidido esta noche enfrentarse a los dos cabezas de encuesta, digamos, y tiene que haber dado la directiva de votar por Balcárcel. Sí, intercambios de ministerios y el supuesto acuerdo apuntaba a César Acuña. Yo me pregunto si es que no ha habido alguna clase de intercambio, ¿no? de arreglo, porque Balcárcel es de Lambayeque, es del norte, es decir, comparten una zona que de alguna manera es dominada por APP, de repente se conocen y han llegado a ciertos acuerdos. Recordemos que APP es un partido muy, digamos, dependiente de las ventajas que da el manejo presupuestal. Por primera vez, la izquierda unida, sumada al partido como cancha, adelantaban una consecuencia inmediata. ¿Cuál sería la consecuencia inmediata? Aparte de la liberación de Pedro Castillo, por supuesto. Bueno, vamos a tener carta absolutamente verde, libre, para todo lo que tiene que ver con minería ilegal. Increíble, pero cierto. Los intereses de Acuña marcaron la votación. ¿Te imaginas Balcárcel de presidente de la República, salvo que reciba una iluminación ¿no? divina? Yo no sé qué puede pasar en ese gobierno, ¿no? ¿Quién puede haber colocado a este caballero como candidato? ¿Esto es idea de Cerrón? ¿A quién se le ocurre? Bueno, él viene de Perú Libre, ¿no? Por eso lo pregunto, ¿no? Tal vez estamos todos siendo parte de un guión escrito por Cerrón. Bueno, de repente ha sido una iniciativa individual de él, ¿no? Bueno, se siente seguramente capaz de ser presidente de la República. Es que, Jaime, cualquiera puede ser presidente en este país. Sí, ya pues, está demostrado eso, ¿no? Sí, pues, efectivamente, ¿no? Al final, no fue así. El Congreso se convirtió en una tómbola. Comenzó la repartija vergonzosa que solo demuestra que el destino del Perú es una ruleta donde nosotros miramos y solo aplaudimos. Y están en nuestros estudios Víctor Andrés García Belaunde y Luis Benavente para hablar precisamente de todo esto que ha ocurrido el día de ayer en el tablero político. Y con la nueva figura que asume la presidencia de la República, el noveno presidente en los últimos 10 años. Vitocho, quiero empezar preguntándote qué es lo que pasó ayer. ¿Falló el cálculo? Bueno, yo creo que se veía venir un poco esto. A ver, yo dije hace muchos semanas, que no era conveniente sacar a Gerí en este momento, a 50 días de las elecciones, que había que esperar sacarlo cuando tuviese ya, después de la segunda vuelta, un presidente electo para reducir riesgos e inseguridades. Porque ya con un presidente electo, evidentemente el presidente vigente o actuante tiene menos poder, menos atención, menos protagonismo y menos juego político también, ¿no? Porque ya
toda la ciudadanía y todos los entes del Estado están trabajando ya con el presidente electo para la toma del poder. Ha sido irresponsable llegar hasta este punto en el que no se sabía qué carta era, ese póker de 4 perfiles. Sacas a una persona sin saber quién lo va a reemplazar. O sea, y 50 días antes de las elecciones. Fue una torpeza del Congreso, una de las muchas torpezas del Congreso. Muchas. Como haberlo elegido a Geri presidente de la República. Claro, también. ese es uno de los primeros puntos. O sea, haber sacado a un señor acusado de violación y de otras cosas por un señor que ha sido inspectorado del Poder Judicial, bueno, pues no hemos avanzado mucho. No hemos avanzado mucho. Entonces yo creo que ha sido una torpeza y una falta de visión de los congresistas y del Congreso en general y de los partidos que manejan el Congreso para poder tomar este tipo de decisiones que son, bueno, al final nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Luis, ¿tú crees que ha sido esto responsabilidad de alguien? ¿Es culpa de alguna bancada, como ha señalado Keiko Fujimori, que esto es culpa de Rafael López Aliaga, y Rafael dice que es culpa de Fuerza Popular y de Acuña? ¿Hay culpas acá? ¿Hay culpables? ¿Hay un solo culpable o son todos? No, yo creo que es una responsabilidad colectiva, ¿no? A ver, Keiko no tiene autoridad moral para hablar de culpa, de desestabilizar la democracia, porque toda esta desestabilización comienza en 2016 cuando juramenta a Kuczynski inconstitucionalmente con sus 73 congresistas a la espalda, dice, gobernaré desde el Congreso. Eso es un error total. Ella generó este caos de 10 años. Ella es la primera responsable de todo eso. Entonces, el tema del cual ella es responsable quiere buscarlo en otro. Entonces, ahí Keiko está absolutamente equivocada y eso nadie se lo va a creer, ni ella. Pero Renovación no ha cometido una irresponsabilidad al avanzar con tanta velocidad con la censura Geri. Bueno, pero esa censura no la hizo Renovación. Si Renovación empujó este tema, el voto fue de varios partidos, no solo Renovación. Entonces, por eso es que yo creo que hay una cuestión colectiva, porque tú puedes tener una iniciativa con toda la fuerza, de la manera más intensa, pero si no tienes un respaldo partidario, no llegas ni a la esquina. Entonces, yo creo que buscar una responsabilidad y cuando hay claramente una cuestión colectiva es simplemente tratar de sacar partido de una situación. Pero no solo eso, ¿no? También es una crítica total al Congreso. A ver, ¿qué coherencia tiene un Congreso desde el punto de vista ideológico que elige a un Geri y a un Balcázar? Son opuestos ideológicamente, el mismo Congreso, los mismos. Tiene la desaprobación que tiene, ¿no? Porque la gente los ve y dice, ¿cómo pueden escoger a los peores? Son los peores cuadros. Claro, es realmente automáticamente comienzas a pensar que se ha negociado, que repartija, como hubiera dicho. Ya, y precisamente eso quería preguntarle al doctor Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Qué ha pasado? Porque los números no cuadran. Si hubiese tenido el señor, Mari Carmen Alba, el apoyo de Fuerza Popular de todas las bancadas de derecha y adicionalmente las que supuestamente apoyan la democracia y entre otros baluartes, no habría tenido el señor Balcázar la cantidad de votos que ha tenido. Entonces, ¿qué falló? Ha habido 19 o 18 votos de diferencia, son muchos votos. Son muchos votos. Cuando yo participé de algunas elecciones internas del Congreso, se perdía y se ganaba por 5 votos. Claro, no estamos hablando de una elección ajustada. No ha sido ajustada, no. Yo diría que acá ha habido, fíjense, ahí vi el voto es secreto finalmente, entonces estamos especulando, salvo que podamos, meternos en la ánfora y saber cómo se ha votado. Yo creo que inclusive gente de mi bancada creo que no ha votado por Mari Carmen Alba, entonces eso también ha restado, ¿no? Pero... ¿Y eso por qué? Porque la consideran que no es una persona de consenso, por las divisiones internas, ¿no? Divisiones internas. Yo creo que el respaldo de Porqui también, lejos de ayudarla, a Mari Carmen la ha perjudicado, porque Porqui en el Congreso tiene enemigos feroces. Yo creo que, Acuña que no se ha decidido, yo creo que, y Podemos que también tiene muchos... desertores de otras bancadas y por lo tanto tampoco podían votar por ella. Yo creo que había una sumatoria de cosas, pero finalmente la decisión. Tú no puedes sacar a un señor Geri sin saber lo que va a pasar después. Ahora, ¿fue un error de repente de Acción Popular poner a María del Carmen Alba y no a Silvia Montesa? Pues no lo sé, pero tú no puedes poner candidata de tu bancada a una persona que no tenga
lazos o aceptaciones fuera de la bancada, porque con 10 votos no haces nada. Tú tienes que tener 40. ¿Quién no los tenía? ¿Silvia Montesa no los tenía o María Probablemente Canadá? no, probablemente no. Quizás por eso es que la decisión fue sobre Álvaro. pero en todo caso, lo cierto es que tú tienes que tener votos internos y externos. Pero si tú lo tienes internos, sí, pero no lo tienes externos, bueno, pues la estrategia hay que cambiarla, evidentemente, ¿no? Ahora, cerramos el quinquenio de la misma forma que empezamos. Vuelve Perú Libre al gobierno. Vuelve Cerrón. ¿Qué significa eso? ¿Vamos a tener de repente otra vez la desestabilización que tenemos al comienzo? ¿Está Cerrón más mesurado? ¿Qué podemos esperar? Me parece el mito del eterno retorno. Vuelve Perú Libre al gobierno, es cierto, pero entendamos que esa gente tiene que haber aprendido la lección, tendría que haber aprendido la lección de los errores gravísimos que cometió Castillo, que desestabilizó la economía, que nombró ministros, que los sacaba de prontuarios, con prontuarios, etcétera, ¿no? Ahora, existe hoy una división relativamente amplia entre Cerrón y Pedro Castillo, ¿no? O sea, hay dos bandos ahí y de repente no vamos a ver lo mismo que vimos porque ya no es Pedro Castillo y ya no está Guillermo Bermejo y la influencia de Betsy Chávez. Es distinta la configuración. Sí, claro, es distinta la configuración, pero digamos es el mismo espacio ideológico. Claro. Es una izquierda radical, definitivamente. Sí, es la izquierda radical, no es la izquierda temperada, que también existe, ¿no? Y ese sector, digamos, no ese partido, ese sector, no esa gente, sino ese sector tiene que haber aprendido esa lección, claro, que es reciente, ¿no? Si no hay esa capacidad de aprendizaje, punto uno. Y eso lo vamos a ver rápido, ¿no? Porque, claro, ayer hablaba de refundar el Estado, de reescribir la historia, mencionó a Marco Aurelio y se equivocó porque tenía que mencionar a Julio César, ¿no? Cuando habló empezó de a dar un poco una cátedra sobre Sí. Cultura románica. No. Hay series en Netflix muy buenas que se las voy a mandar. Le voy a mandar una suscripción a Valcasa para que vean. Hay series sobre el Imperio Ahora, estamos en un Romano. número de 83 años, ¿no? No es poca edad. Claro, O sea, no sé si la edad es un factor para tener en cuenta como Sí, no sé, esa un edad punto débil. es buena y es mala, ¿no? Es mala porque evidentemente son muchos años y tiene podría tener una salud precaria, no lo sé. Pero también es buena en el sentido de que sabes que lo que tienes que hacer es una de las pocas cosas o últimas cosas que vas a hacer y quieres hacerlas bien. No Claro. quieres dejar pues... No solamente en la carrera política, sino ya en la vida. Como en quizá. la vida, tú quieres, a esa edad quieres arreglar las cuentas, ¿no? Y dejarlas todas claras. Dejar un legado. Ayer se le veía muy bien físicamente, Muy bien, muy bien. mentalmente. Ahora es más preparado que Castillo. Sí, claro. Definitivamente, ¿no? Y más IQ que Castillo también. Tenemos un tuit, tenemos información de último minuto. Ha tuiteado el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Ha publicado un tuit, no sé si podemos ponerlo en toda pantalla. Él asegura que fueron irresponsables los que provocaron la crisis con la salida de José Gerí. Él asegura que esto no es culpa del Congreso de la República, sino de quienes han impulsado la censura. Bueno, es una postura por parte del presidente del Congreso, que hasta el día de ayer era la cabeza del Estado, Fernando Rospigliosi. Si no es culpa del Congreso, realmente yo no sé. Bueno, a ver, es interesante lo que dice Rospigliosi. Es culpa del Congreso, definitivamente, por haberlo sacado. Pero también él dice que es culpa de quienes, de los que presionaron al Congreso afuera, ¿no? La prensa y otros partidos políticos, digamos, Ya, ¿no? perfecto, Bueno, ese es un pues, punto pero- interesante. pero, o sea, que el Congreso- La prensa, ¿tú crees que ha tenido un rol acá importante? Bueno, la prensa se subió a la idea de que Gerí se vaya también, eso es cierto, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que la prensa tiene un rol determinante en los mandatarios que entran, que son débiles, de repente que no tienen partido, y nosotros con los destapes y con un todo lo que Congreso sacamos... que escucha la calle mal y la aplica mal. Claro, pero también hay, de acuerdo, el cálculo político es válido porque eso es política, no es otra cosa, ¿no? Pero también Gerí era indefendible, o sea, sus errores eran gravísimos. Era indecoroso Era todo el indecoroso, panorama. ¿no? O sea, Pero pero 50 días más, 50 días menos no iban a cambiar las cosas. Ahora, hay Además, quienes otra dicen cosa que es existe un importante. debido proceso. Además, que esto es una cosa importante. A propósito de eso, dos cosas. A partir del 12 de abril, los 88 congresistas que van a la reelección y que saldrán 8 seguramente o 10, no creo que más. No va a salir más. El resto va a empezar a hacer maletas ya. O sea, ya no va a tener ningún interés en seguir trabajando en el Congreso. Primero. Y segundo,
que los constitucionalistas que han criticado tanto la censura, ahora van a estar de acuerdo con aplicar la censura a Balcázar, así que falla. ¿Ah? Porque va a ser mucho más fácil sacarlo. ¿Podemos ver eso? ¿Ustedes creen que podamos ver eso? ¿Podemos ver una censura, una siguiente censura? Yo espero que no, porque más estabilidad es imposible, pero hay ese riesgo. No, pero hay que ver qué pasa también, hay que ver qué pasa, ¿no? Si comete errores graves, hasta dónde puede llegar, si de repente... Hasta ahora, bueno, la figura que conocemos hasta ahora, él ha dicho que va a evaluar la ratificación de los ministros, eso es algo positivo, y que el indulto por ahora no es posible. Me parece que legalmente el indulto no se puede dar si es que no hay una segunda instancia o una sentencia firme, y todos los presidentes están en primera instancia. No hay sentencia, claro, la cola para el indulto además es demasiado larga, ¿no? Termina en la esquina, creo, pero claro, no hay sentencia, entonces ¿qué vas a indultar? Creo que según la Constitución no se podría. Ahora hay otra cosa que es importante, el indulto hizo caer a PPK, ¿eh? Cuidado, entonces hacer un indulto contra corriente no es claro, lo que pasa es que ahí activó el antifujimorismo, ¿no? Y PPK pensaba que en esa noche de Navidad la gente iba a estar más entretenida con su pavo, pollo a la brasa o panetón, pero todo el país se movilizó esa misma noche. Ahora, la elección es lo importante, ¿no? Y perdió con PPK a gente que lo apoyaba en el Congreso. Claro, el tema de los Avengers, fue una crisis muy fuerte. Los Avengers y a la izquierda que lo apoyaba dejó de apoyarlo. Sí, mal negocio. Pero porque Fujimori quizá era una figura más polémica, ¿no? Pedro Castillo de repente con las bancadas de izquierda tiene más aceptación, pero bueno, no se puede legalmente y él mismo lo ha dicho, ¿no? Entonces creo que ese fantasma queda descartado. Sí, hay que ver también qué gabinete pone, ¿no? A quiénes pone. Ese es el tema principal, ¿no? Sí, el gabinete. Eso nos va a decir mucho de él. Que precisamente porque los dos tienen experiencia, quiero preguntarles, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué es esto? Son 9, casi 10 presidentes en 10 años. ¿Cómo se interpreta este periodo? O sea, esto es una inestabilidad. No se ha visto esto nunca, Vitocho. Nunca. No, sí se ha visto. Pero ¿cuándo se ha visto? Lo que pasa es que nos hemos olvidado ya. Pero así, esta irrelevancia de la figura presidencial. Por ejemplo, en el siglo XIX, en 1930, a la caída de Leguía, hasta el año 33, que murió Sánchez Cerro, en esos 3 años hubo 9 presidentes. 9 presidentes, inclusive el obispo de Lima, Monseñor Manuel Holguín, fue presidente de la República por horas. Entonces, la diferencia, bueno, ahora la cantidad es 9 en 10 años, antes era 9 en 3, o sea, hoy día es más tranquilo la cosa, pero lo cierto es, a ver, yo quiero hablar algo positivo dentro de la crisis. Del caos, porque ahorita la gente está desconcertada y dice, o sea, el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Así es, pero acá hay algo que hay que rescatar para bien del Perú dentro de esta crisis inmensamente que nos afecta a todos, ¿no? En esa época, en los años 30, los 9 presidentes entraron por la ventana prácticamente. No hubo sucesión constitucional de transición. Acá sí la hay. Hoy día sí la hay. O sea, mal o bien, estamos respetando las normas que existen. Y eso yo creo que hay que rescatarlo también, ¿no? Sí, existe una carta, existe una guía. Exactamente. Sabe pues que el que está ahí es elegido por el Congreso porque es congresista. Sí, y yo creo que no hay que anticiparse mucho ni ser negativos, de acuerdo contigo, ¿no? Por ejemplo, hay que ver qué gabinete pone. Una vez más, ¿no? Hay ahorita un temor gigantesco y unas alarmas, y eso precisamente es lo que genera la fuga de capitales y la fluctuación del dólar. Hay que ver hoy qué pasa con el tipo de cambio, qué pasa con la bolsa de valores, y hay que ver si la gente comienza a llenar los grifos para el tanque de gasolina o si comienza a comprar bolsas gigantes de papel higiénico. Ahí vamos a tener los indicadores. Hay que tener bastante. Se me ocurre que no va a ocurrir eso. Y cautela. Les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros esta mañana. Aunque tenemos información de último minuto, me están informando. César Acuña, podemos ponerlo a toda pantalla, por favor. César Acuña ha tuiteado precisamente sobre el indulto de Pedro Castillo. Él asegura que va a estar en contra de todo tipo de indulto contra el expresidente Perú librista y que Alianza para el Progreso, bueno, seguirán trabajando por la estabilidad. No sé si es que hasta ahorita nos han demostrado mucho de estabilidad, pero es el pronunciamiento del presidente del partido y candidato presidencial en estas elecciones generales de 2026. Realmente impresionante. Hay un comunicado oficial también de la bancada y del partido. Diciendo más o menos lo mismo, ¿no? Hablando sobre el indulto y la estabilidad con el nuevo presidente José María Balcázar. Quizás ese es el mensaje que vamos a dar como cierre, ¿no? Estabilidad y, dentro de todo, calma. Yo creo que son figuras desconocidas que definitivamente causan temor. Lo importante acá es que el señor Balcázar
no haga nada. Si no hace nada... Eso creo que es lo que pide todo el mundo, ¿no? Estamos que bien. se quede en Palacio y que no haga nada. Que no haga ningún tipo de reformas y que se mantenga neutro en el proceso electoral donde van a competir muchos de sus compañeros. Porque ya hemos visto presidentes que meten la mano en el proceso electoral y eso es lo que genera preocupación. Al margen de... Porque pueden hacerlo, ¿no es cierto? Claro. Como lo hizo Ollanta Humala con los militares, como Claro, lo hizo Francisco Sagasti. el Estado tiene muchos... El gobierno da el apoyo logístico en las elecciones. Por tanto, a través del apoyo logístico puede hacer muchas cosas. Pero es una falsedad creer que el proceso queda solamente en la OMP y en el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, claro. Puede haber una intromisión. No, de hecho va a haber un impacto. Claro. De hecho. Muy bien, muy bien. Ok, entonces es importante mantener la calma y mantener sobre todo la cautela y tener mucho ojo con las investigaciones que se abren y sobre todo con el pasado de José María Balcázar. Creo que es fundamental reconocer bien la figura y sobre todo tener en cuenta la historia, como decías, Vitocho, y que en estos momentos estamos siguiendo el proceso debido, ¿no es cierto? Siguiendo la Carta Magna, que es lo que nos da la mayor estabilidad y permite que el país dentro de todo se conduzca quizá en automático, ¿no? Es lo que hemos visto. Muy bien, vamos a recordar precisamente a raíz de esto, les agradezco a los dos por su participación esta mañana, las polémicas declaraciones del nuevo presidente de la República, José María Balcázar, que han en algún momento generado todo este impacto y toda esta controversia en torno a su figura. El líder del partido lo ha felicitado. Vladimir Cerrón. No me ha llamado, pero supongo que me llamará, ¿no? Está más cerca que nunca. Ahora sabemos quién estará en la sombra. El prófugo Vladimir Cerrón. Y es que él había pedido la destitución del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola. Yo lo que quieren hacer, pero le va a dar de baja al comandante general de la policía, Óscar Arriola. Lo está pidiendo Vladimir Cerrón. Pues yo dije al inicio, vamos a evaluar los ministros mañana y pasado. Entonces, si hay indicios de que ese Ministerio del Interior necesita ser cambiado, lo cambiaremos, por supuesto. En la agenda del nuevo presidente, con Cerrón detrás, está la remoción del gabinete completo. Ernesto Álvarez podría quedarse en el... No, vamos a evaluarlo mañana. Voy a tener que evaluar a los ministros. Sabe que los peruanos estamos temblando por nuestra economía. El sello del gobierno golpista fue siempre la corrupción, así que intentó dar calma. Vamos a conversar con la ministra de Economía para ver si lo ratificamos o no lo ratificamos, pero la línea económica y los agentes deben estar tranquilos que no vamos a mover ningún tipo de o hacer ningún tipo de sorpresas. No quiso hablar de la acusación fiscal que tuvo por apropiarse ilícitamente de 2 millones de soles en Lambayeque. Son leyendas negras, amigo, punto, ya. Vamos al tema. Su primera conferencia tuvo todo el estilo de Pedro Castillo. Frenó preguntas con frases desatinadas. Ay, amigo, es muy bueno que la prensa hay que respetarla mucho, pero a veces se pasan también porque dicen que yo dije lo que no dije. Me sacaron una vez que yo dije contra los menores de edad. Es una barbaridad. No, pues, oiga. También aseguró no tener problemas con Fuerza Popular, que en bloque no votó por él. ¿Va a convocar, por ejemplo, a Keiko Fujimori, que lo ha criticado usted? No creo que me haya criticado, además yo no tengo nada con la amiga Fujimori, porque yo soy enemigo de nadie. De pronto Balcázar entró en trompo. Habían tantas preguntas y no pudo con ninguna. Terminó por escapar. Bueno, el nuevo presidente habla de la posibilidad de ratificar ministros. Él no es enemigo de nadie, ha dicho, tampoco de Keiko Fujimori, una postura que no habíamos visto antes en Perú Libre y esperamos que estas palabras no se las lleve el viento. Muy bien, vamos con una importante mención a esta hora porque nos vamos a Punta Cana. Entre Páginas tiene una increíble promoción por compras superiores a 49 soles 90 en libros, más una bebida San Luis, Inca Kola o Coca-Cola. Participa en un sorteo de 2 paquetes, todo incluido a Punta Cana. El sorteo será el 2 de marzo. Librerías Entre Páginas, el placer de leer. Bien, a estas horas nos vamos a un breve corte comercial y volvemos con mucha más información aquí en Al Día con Willax.